Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez arrancamos en Otavalo, dentro de la provincia de Imbabura, en Ecuador. Otavalo es la segunda ciudad más grande de la provincia y también hay un volcán que se llama Imbabura, que está al lado, que es gigante y está en un enclave que es espectacular. Creo que lo vais a poder ver un poco en las imágenes y además, por cierto, hacen unos helados súper ricos. La verdad es que no sé por qué, porque me consta que en Otavalo hay una tradición textil importante y otra serie de industrias artesanas, pero no helados. Si alguien os lo puede decir, pues nos lo puede dejar en los comentarios. Así que antes de continuar nuestro camino, paramos, degustamos un delicioso helado, cogimos fuerzas y continuamos. Y así empieza el vídeo. Probablemente el mejor helado de maracuyá y frutilla que me he tomado nunca. ¡Ah, mira, se ha copiado! Muy bueno. ¿Las bocas o más bajo? O al revés, ¿puedo poner un poco a la derecha? Ahí, y recta. Entonces, que a lo mejor sería bonito sacarle y luego, si usted puede y quiere, que le hagamos una pequeña entrevista. ¿Es posible? Así Sergio se va a grabar como usted los ordena, ¿vale? Y así tenemos una excusa para grabarla. Y nos ponen todos aquí mirando a cámara. La otra. Esta, mirando a cámara. Estamos con otra de las protagonistas del documental para que estamos grabando para el Fons Valencia y es una niña súper emprendedora, que ahora veréis, que hace unas frutas disecadas, secas, para, digamos, autosustentarse y trabajan en programas de emprendimiento. Estoy muy cansado, llevo desde las 9 de la mañana rodando sin parar, hemos tenido esa celebración con bailes, con entrevistas, con el alcalde, con bla bla bla. Merece la pena porque estamos, yo creo que haciendo un buen trabajo y se merece, y las mujeres que están trabajando para el CEPAM, tanto como para el FONS, para Coproder, estoy diciéndolo todo fatal, pero bueno, me entendéis, el trabajo de estas mujeres merece la pena y creo que se va a ver reflejado en protagonistas como la que vais a ver, que es muy jovencita y que ellas mismas y ellas solas están haciéndose su propio camino, su propio destino, gracias al apoyo del FONS, por supuesto. Michelle, encantado, soy Alberto, te voy a presentar al equipo, yo soy director de fotografía, Sergio, y aquí en la cámara pequeñita tenemos a Víctor, ¿vale? Víctor, dale. No, lo primero que vamos a hacer es, queremos que aparezcas desde el fondo, te vas a ir hasta el coche, Ya. ¿vale? Que desaparezcas y vas a ir caminando a la velocidad normal y te vamos a ir apareciendo en la cámara, ¿vale? Mira, fíjate en el plano. De todas formas, ¿Vale? Por aquí aparecerás caminando. Ah, vale. No se ve la camioneta, qué bueno. No se ve. Entonces vamos a aprovechar lo poco que queda de luz para hacerte recursos fuera y luego nos meteremos, imagino que en tu casa, a hacerte la entrevista y aprovecharemos ya luz de foco. Y ahora aprovechamos un poco el sol. Ya, sí, porque se pone súper nublado ya mismo y va tal vez a Va a llover. desaparecer. ¿por dónde va a entrar? O sea, ¿por dónde quieres que pase? Por aquí, línea recta. De todas formas, Entrada. mira, si no te importa ahora, te vamos diciendo, Ajá. un poquito a la izquierda y luego vuelves. Ya, ok. ¿Vale? No, tienes que irte abajo. ¿Más? Al coche. ¿Por? ¿Qué hemos dicho? No, que vendrás desde el coche. Pero la mascarilla. Esto es... Pero ves a tu madre. No corras. Hacemos andar a la chiquilla. ¿Quieres? Mira qué chulo el plano, tío. Grabé el plano. ¿Eh? ¿Bravo? No, te grabé. Se intuye. Está chulo ese plano, ¿eh? Es muy... Sí.
De todas formas, si quieres, anda Hasta el bajita, coche, hasta el así, coche. despacio. Bajito. Más, más, Pobre más. mujer. Más, más, más. A ver si se va a ir Hasta bien. España. A ver. Es que es hasta el coche. ¡Ya, quieta! Hasta ahí. Sí. Un momento, para, no, para. no, para. Da la vuelta, un poquito hacia abajo. Pobrecita. Vale, estoy grabando ya y márcale cuando Vale. quieras. Cuando quieras. Vas a caminar normal, velocidad normal, directa hacia la cámara, ¿vale? Eso. 1, 2, ya. Vale. Para. Estás andando muy así. Anda recta. Es que está subiendo una cuesta. O sea, normal, recta, pero tampoco como si no estuvieras haciendo un esfuerzo, ¿vale? Que se note que Relajada. no tengas prisa. Ver despacito, relajada. Relajada, Al- tranquila, a tu ritmo. Al coche. Es que está subiendo una cuesta, ¿eh? No, pero no es como nosotros, está acostumbrada. Claro. Tiene más glóbulos rojos, eso es verdad. A 3000 metros tú me contarás. Ya está, ¿no? De todas formas, lo que voy a hacer es... Vale, para. Espera, el foco lo voy a tener fuera. Un poquito a mi derecha. Ahí. Para. Un poquito para abajo, un pelín. Para abajo. Vale, pues grabando. ¡Acción! Vale, perfecto. Voy a buscar el foco. Eso es, Sergio. Eso es. Yo la verdad estaba preguntándole a Lu, pero no me dijo Sí, si... necesitamos grabar recursos. Grabar lo que haces. Perfecto, entonces si es que quieren yo me pongo para... Sí. Mi hermana es la experta en eso porque... No hace falta que sabe esté también. todo, pero que sí que tengamos una muestra para poder algún detallito de la fruta, como el proceso de disecado. ¡Acción! Mira, este lo he cortado, mira esta cama. Que pille, mira esta cama. Corto. He cortado. Ah, ¿dónde te llegan las manos ahí? ¡Acción! Mira acá. ¿Vamos a probarlo? Prueba, ¿eh? Y aquí. Ahí sí. Vale. No. Vale, muy bien. ¿Sí está bien? Vamos a ver ahora. ¿Sí? Vale, ¿te acordarás de esta cuál es? La movida es gorda. Sí. Estamos en un horno grabando y Michelle, la protagonista, nos quiere encerrar dentro y darle al horno. Y tengo Es buenísimo, claustrofobia. un thriller de terror. Exacto. ¿Qué te parece nuestro rodaje, Michelle? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Primera vez. Somos buena gente. Eso no me gusta, el silencio, ¿eh? No, sí, yo sé que es difícil hacer arte, así que... no worry. ¿Qué pasa si te cierro la puerta y enciendo el horno, Sergio? Mira lo que tengo aquí. Mira. Un Sergio deshidratado, dicen. Ya está Alberto, ¿no? Te metes aquí y luego lo vemos. Que me da miedo. Bueno, Alberto, para Que me da adentro. miedo, que no es broma. ¿Es dónde? Va. Joder, tío. Ahora sí que se va a cerrar. No, es que tengo claustrofobia. Me están metiendo en un horno que se pone a 1000 grados para deshidratar la fruta y no quiero morir. Vale. Pon música de drama, por favor, pon música de drama. Vale, pues venga. Venga, No mires ¿no? a cámara, pones la bandeja y... Pero volaría que... Ah, cierres esta, ¿verdad? Esta. esta. Pero tienes que cerrar la puerta, abrir la puerta, meterlo y volver a cerrar la puerta. Ok, entonces abro la puerta, te pongo, cierro la puerta. ¿no? Exacto, sin mirar a cámara. O si quieres se la puede abrir su hermana o algo, ¿sabes? Tampoco. Claro. Sí, sí, Vale, sí. a ver. Venís las dos y... Te abres, te quedas dentro. Bueno, Y muy importante, no encender el horno, por favor. Estamos grabando y de repente empieza a caer la monumental y Víctor tiene que ir a por un paraguas. ¿Estás preparado, Víctor? No.
Espera, espera, que lo voy a grabar. ¿Estás listo? Madre mía, que está cayendo. Tampoco es tanto. Pero hay que darle un poco de rollo épico al vídeo. Dale un poco de emoción. Bueno, espero que os haya molado el vídeo. Ecuador también es un sitio donde llueve muchísimo. Sabéis que en Latinoamérica no hay primavera, verano, otoño, invierno. Hay temporada seca y temporada lluviosa. Así que nos pilló un poco la temporada lluviosa. Ecuador en temporada lluviosa es un poco rollo, sobre todo para un equipo de rodaje, porque cuando alguien quiere salir a rodar quiere buen tiempo y que no llueva, o al menos nubloso. Pero bueno, Ecuador pues a veces te da esas sorpresas, como muchas partes de Latinoamérica, sobre todo cuando estás a 2550, 3000 metros, 3200 metros, como llegamos a estar, y cuando llueve. Y además te cansé el doble por el tema de la altitud, pero bueno, eso es otro rollo. Así que bueno, espero que os haya molado, que sigáis el rodaje nuestro por Ecuador. Cualquier duda en los comentarios, suscribiros, darle a la campanita, darle a like y no olvidéis de ver el próximo vídeo.